Armando Ledesma, investigador de la conducta humana y su regulación, presenta Esencia de Cristo, un programa para analizar la esencia y trascendencia de Cristo, con Cristian Gómez, filósofo, teólogo, escritor y académico de la UNAM, director y fundador de Maná, Museo de las Sagradas Escrituras en la Ciudad de México, y del primer Centro de Estudios Bíblicos Civil, que no promueve ninguna religión. Análisis de la Biblia y otros documentos, entrevistas con especialistas de diversas áreas, sacerdotes, pastores y otros dirigentes religiosos. Esencia de Cristo, por Equilatia y todas sus redes sociales. Hola, este es su programa Esencia de Cristo. Esta es nuestra primera emisión y presentamos a nuestro conductor, el especialista, el doctor Cristian Gómez, director y fundador de Maná, el Museo de las Sagradas Escrituras. Doctor, le agradezco mucho que nos haga el favor de conducir este programa, su programa. Usted es de las personas que más saben de la Biblia en México, pero lo más importante, con un objetivo no religioso. Usted no está promoviendo ninguna religión, sino el estudio de la Biblia en general. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Ledesma, por la invitación, gracias por sus palabras. Para mí es un privilegio estar con ustedes y con todos los amigos que nos acompañan en la vista de este video. Para todos un saludo, un abrazo y muchas gracias. Doctor, un poquito más adelante nos platica lo que es Maná y lo que es su instituto educativo. Quisiera empezar rápido en materia, comentando, analizando lo que es el Génesis. El Génesis es el primer libro del Pentateuco, de la religión judía. También es el primer libro de lo que es la Biblia de lo que es el Antiguo Testamento. Y de este Génesis lo invitamos a que nos comente el día de hoy de lo que es el primer capítulo de este Génesis. ¿Qué nos podría comentar sobre lo que es el Génesis para entrar rápido en materia, doctor? Bueno, es un tema amplio, vastísimo. Efectivamente, en griego se le dio el nombre de Génesis al libro que quedó acomodado al principio de esta colección de muchos libros que se llama Biblia, porque la propia palabra Biblia significa biblioteca, conjunto de libros, y pues por la manera en que se acomodaron, llamado Génesis, quedó al principio. Los judíos le llaman Bereshit en hebreo, y no fue el primero que se escribió, no es el más antiguo, quiero decir, pero como el tema se trata de los principios, de los orígenes del mundo, los orígenes del hombre, los orígenes del mal, los orígenes de la cultura, entonces de ahí el nombre Génesis, que en griego es principio, de que en español tenemos palabras como genética, ¿no?, para hablar del origen de algo. Y efectivamente, bueno, este libro quedó en primer término de un grupo de libros en la Biblia que se llama en hebreo la Torá, que significa ley, o que en griego también se llama Pentateuco. ¿Por qué hago constante referencia al hebreo y al griego? Porque el hebreo es la primera lengua en que se escribió en la Biblia, este conjunto de textos, y el griego es una lengua que también posteriormente se usó para varios textos que hoy están incluidos en la Biblia, pero además porque la primera gran traducción de la Biblia, de las más de 3,000 que hay ahora, la primera gran traducción se hizo del hebreo al griego. Entonces son dos lenguas a las que vamos a recurrir frecuentemente en nuestra plática. En este primer libro, entonces, el Bereshit, vamos a tratar de hablarlo desde dos perspectivas. La perspectiva del propósito espiritual, teológico de los escritores, y luego la perspectiva cultural, cómo refleja la manera en que concebían el mundo y algunos aspectos cosmológicos
de los antiguos, ¿no? Esto es muy importante porque al acercarnos a la Biblia no tenemos que tratar de analizarla como si se hubiera escrito en nuestro siglo. Tenemos que acercarnos con el respeto con que nos acercamos a todo libro antiguo, tratar de comprender que era otra forma de escribir, otra expresión más metafórica y poética que conceptual. Y por supuesto, esto que decía, buscar el propósito de un texto. En cualquier momento que usted guste interrumpirnos para una pregunta, para completar una idea, para así hacer dinámico y no se vayan a distraer nuestros oyentes. Ok, ¿cuál sería el propósito de este texto? Decía que Génesis significa orígenes y el capítulo 1 al que el doctor Ledesma se refiere y que hoy vamos a comentar, diría que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Un comentario para también que vayamos teniendo un poquito de más claridad. Este primer capítulo se divide, digamos, en 6 partes, básicamente. En cada una de esas 6 partes nos habla de un día donde fue haciendo la creación día con día. ¿No es así, doctor? Bueno, la Biblia en realidad cuando se escribió no estaba partida en capítulos y pequeños fragmentos que llamamos versículos, porque ningún escritor escribe poemas o cartas o relatos así, ¿no? Capítulo y versículo. En realidad esta nomenclatura se inventó después de la Edad Media, fines de la Edad Media, siglos XV y XVI, para que todas las personas que buscan un pasaje en la Biblia en cualquier lengua lo puedan encontrar, digamos que en el mismo lugar. Pero si la Biblia no se escribió en capítulos, entonces más bien tendríamos que hablar de unidades literarias, llamadas también perícopas. Y esta primera perícopa que vamos a comentar, que yo creo que nos va a llevar varias sesiones, sería de Génesis, lo que hoy es el capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 2, verso 4. En realidad la idea no termina con el capítulo. Curiosamente ahí como que no se partió muy bien el capítulo, ¿no? Debió haber terminado en el 2.4. Así entonces es. a toda esa sección le vamos a llamar una perícopa. También considero conveniente hacer mención a las personas que amablemente nos siguen y que van a ver este programa, que si consultan lo que usted comente de cada una de estas partes de la Biblia y lo consultan con su Biblia, seguramente van a ver que hay diferencias, porque incluso cada religión ha sacado de alguna forma su versión de la Biblia y hay unas pequeñas diferencias que, si bien se respeta el texto original, no es lo mismo lo que diríamos en lo que es Reina Valera que lo que es la Biblia latinoamericana, que la Biblia internacional. Cada una de esas Biblias tiene sus particularidades y más. Entonces, para que no vayan a pensar que hay diferencias o explicar el porqué de las diferencias con lo que usted nos va a comentar, doctor. Qué bueno que usted lo menciona, me ganó la idea. Sí, cualquier traducción de la Biblia al español es buena y va a decir esencialmente lo mismo. Partimos de lo que comentábamos hace rato, que la Biblia se escribió en hebreo, Génesis se escribió en hebreo, y entonces se requiere traducirlo al castellano. Ahora bien, ha habido muchos estudiosos que han traducido el Génesis al castellano, pero como en cualquier otra obra que se tiene que traducir, la personalidad y el estilo de cada traductor se refleja en su traducción. Ahí es donde estarían las pequeñas diferencias que dice el doctor Ledesma, pero en esencia la Biblia que usted tenga va a tener el mismo mensaje, así que por eso no se preocupe si usted tiene la Biblia de Jerusalén, tiene la Biblia Dios habla hoy, tiene cualquier Biblia, edición judía, católica, protestante, no hay ningún problema. Vamos a ver que dice prácticamente lo mismo. Si por ahí en un versículo 2 la diferencia es como más significativa, vamos a comentar el problema etimológico
o de la razón de por qué se tendría que traducir o se puede traducir de dos maneras. La traducción no es nada fácil, ¿no? A veces nos presenta este problema. Esta frase se puede traducir de dos maneras y las dos son válidas, entonces también hay que analizar eso. Pero bueno, este libro antiguo comienza en el principio, creó Dios el cielo y la tierra, no había una palabra para decir universo, pero sí da la idea de totalidad. Y luego se enfoca solamente a la tierra y nos dice que la tierra estaba desordenada, que la tierra estaba vacía, que era como un océano cubierto de oscuridad. Por tanto, no había vida, no había animales, no había seres humanos, y es en ese momento donde comienza la acción de Dios creadora y en parte organizadora para un hábitat de los seres humanos. Esta es la idea del capítulo, ¿no? Y entonces, con su pura palabra, Dios dice, sea la luz, aparece la luz, se separa de la oscuridad, surge así el día y la noche. Luego viene la separación de la tierra y del agua, porque recuerden que todo era un océano, no había tierra seca. Entonces digamos que la tierra emerge y ya tenemos esa otra separación. El segundo día, el tercer día surgen las plantas, el cuarto día se crean los astros, el sol, la luna, las estrellas, el quinto día los animales del agua y las aves, y el sexto día los animales terrestres y el ser humano, y el séptimo día Dios descansa. Obviamente esto va a dar lugar a muchas preguntas, si realmente el mundo se creó en 6 días, cuándo se creó el mundo, por qué Dios descansa el sábado. Vamos a tratar de abordar esas cosas, pero decía yo, en primer lugar, vamos a ver cuál es el propósito espiritual, cuál es el mensaje que los escritores nos quisieron dejar, porque lo demás es como una envoltura, un ropaje, ¿no? Digamos, la manera antigua de contar las cosas es el ropaje. Nos interesa primero la esencia, el contenido. Vamos a pensar, por ejemplo, aquí yo tengo una botella con agua. Digamos que el agua es el contenido y la botella es el continente. Entonces, nosotros vamos a investigar primero el agua y luego ese soporte cultural en el que se dio ese pensamiento espiritual. Digamos, ¿qué verdades, qué enseñanzas, qué ideas muy importantes, trascendentes nos aporta el primer capítulo del Génesis? Primero, y como comienza precisamente el texto, en el principio. Esa expresión que da nombre en hebreo al libro, porque en hebreo Bereshit viene de principio, Reshit es principio y Bereshit es en el principio, nos hace pensar que la creación del universo, la tierra, tuvieron un principio. El mismo tiempo tuvo un principio. Esto es una aportación porque en otras culturas, como por ejemplo para los griegos, la materia había sido eterna. Y claro, Aristóteles ya había planteado un problema. Si algo es eterno, entonces es infinito hacia el pasado, ¿cómo vamos a llegar al tiempo presente? Eso es prácticamente imposible. Otra posibilidad es la que plantea aquí el texto de Génesis. Todo tiene un principio. El tiempo mismo, hoy diríamos a partir de la teoría de la relatividad y del Big Bang, que ese principio es el principio de la materia, del espacio y del tiempo, ¿no? Como diríamos nosotros, ya interpretando como una gran explosión en la que se inicia todo. Pero entonces ahí está una primera aportación. Hubo un principio. Segundo, Dios. Pero esta aportación también ya es gigantesca. A nosotros a veces no nos llama la atención porque nacimos en contextos de una sociedad religiosa, normalmente católica, evangélica, y estamos acostumbrados a que hay un solo Dios. Pero cuando esto se escribió, todos los pueblos pensaban que había muchos dioses. El pensamiento era politeísta, es decir, muchos dioses. Así que el hecho de que un pueblo o algunos pensadores de ese pueblo llegaran a una convicción de que había un solo Dios era un avance impresionante. Estamos aquí frente al nacimiento del estricto monoteísmo.
¿no? Claro, eso es algo que toma mucho tiempo y muchos pensadores, pero resumámoslo así. El nacimiento del monoteísmo, es decir, el entendido de que hay un solo Dios. Eso es muy importante porque nos presenta la unidad que origina todas las cosas. Preguntarse por lo último de lo último, por lo que ya no hay más allá, por lo que dio origen a toda la realidad, es lo mismo que dio origen a la filosofía griega varios siglos después, ¿no? Los filósofos presocráticos empezaron así, la filosofía en Jonia, allá en el Asia Menor, en el siglo VI antes de Cristo, cuando se preguntaron cuál es el origen de todas las cosas. Entonces, cuando los hebreos habían llegado ya a la idea de que no había pluralidad de orígenes, porque entonces, ¿cómo explicamos esa pluralidad? Sino que todas las múltiples cosas que constituyen la totalidad de lo real habían tenido un origen en la unidad. Y eso es en algo que ya no podemos remontarnos más allá que un ser supremo, ¿no? Esta idea monoteísta. Entonces, en el principio Dios creó, aquí también tenemos otra idea muy, muy fecunda, porque significa que la materia ha surgido del Creador. Y esto separaba al judaísmo y posteriormente al cristianismo y también al islam, los va a separar de las religiones que identifican a la materia con Dios, ¿no? Para ciertas religiones todo es Dios, el árbol es Dios, la piedra es Dios, y a eso se llama panteísmo. Como ustedes ven, nuestro lenguaje tiene muchas raíces griegas. Pan en griego es todo y teos es Dios. El panteísmo es la idea de que todas las cosas son Dios. Pero cuando el Génesis nos dice que Dios creó, entonces se establece una diferencia entre el creador y las cosas creadas. Digamos que solo hay dos tipos de seres: el ser creador, con mayúscula, y los seres creados. Todo lo que no es Dios es creado. No puede existir algo que no haya sido creado. Y esto mismo nos permite entender que hay un abismo entre Dios y las criaturas. ¿Cuál es ese abismo? Todas las criaturas somos finitas. Tenemos límites en el espacio, tenemos límites en las capacidades, tenemos límites en el tiempo, somos finitos y Dios es infinito. Esta enfrentamiento, vamos a llamarle dialéctico, entre lo finito y lo infinito, nos plantea esta separación, esta gran diferencia entre Dios y, por ejemplo, los seres humanos. Cualquier ser humano que pretenda ser Dios o sentirse divino está olvidando que el abismo entre lo finito y lo infinito es infranqueable, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el budismo se enseñaba que la materia era apariencia, o se enseña todavía, ¿no? En el hinduismo y en el budismo, que la materia es apariencia, que no existe, es una especie de engaño. El término mitológico es el velo del dios maya. Pensar que todo esto que está aquí, que yo mismo, mi individualidad es real, es un engaño. La iluminación en el budismo significaría darme cuenta que todo es Dios y que la materia no existe, ¿no? Entonces, aquí en contraste, la Biblia no. La Biblia está diciendo que Dios creó. Por tanto, la materia es diferente a Dios y la materia es real. Entonces, aquí se establece la realidad del mundo, la realidad del universo. Esto es muy importante en una época como la nuestra, del posmodernismo, en el que a veces los posmodernistas más radicales dicen: ni siquiera sabemos si existe el mundo allá afuera, lo único que tenemos es el lenguaje, el discurso, nuestra propia interpretación, y con eso terminan negando la realidad. Se quedan sin mundo, ¿no? Entonces, frente a posturas tan antiguas como el hinduismo o tan modernas como el posmodernismo, el hecho de saber que la creación es real y procede de Dios. Igualmente nos hace pensar entonces en Dios como una persona. Ahí Dios sería una persona porque hay que distinguirlo de una fuerza, hay que distinguirlo de una energía. Para muchas personas Dios es una energía, ¿no? Dicen, por ejemplo, cuando se puso de moda Guerra de las Galaxias, que la fuerza te acompañe. Entonces están pensando en Dios como una fuerza, una energía, una armonía, un universo, un todo, pero
incluso impersonal. Hay por ahí un movimiento religioso que se llama conciencia de la vida impersonal, ¿no? Entonces, en realidad, ¿qué diferencia hay entre que Dios sea una energía y que Dios sea una persona? Dios es una energía. Si fuera una energía sería como la luz que sale del foco de nuestras casas, ¿no? Eso es energía. Pero cuando usted llega a su casa por la noche cansado, no se pone a platicar con el foco, cómo le fue, no le pide ayuda. ¿Por qué? Porque la energía, al no ser una persona, no le puede escuchar, no puede tener un interés por usted. Cuando digo persona no me refiero a que tenga un cuerpo, sino que aunque sea una entidad espiritual, piensa, tiene decisiones. Dios es amor, dirá el texto bíblico, ¿no? Entonces, cuando Dios decide la creación y ordena y, vamos a decir, diseña en su mente cómo va a ser todo lo que hoy existe, estamos hablando de un Dios personal. Estamos hablando de un Dios que piensa, hablando de un Dios que ha decidido hacer un universo y que ha decidido hacerlo con un propósito. Ese propósito que irá culminando al final de la perícopa de la que estamos hablando, nos mostrará que Dios está interesado en los seres humanos, en sus criaturas, y eso significaría pues una reiteración de lo que hemos dicho de que Dios es amor, ¿no? Entonces esa es la gran enseñanza simplemente en esta frase. Y como usted comentó al inicio, tan solo esta primera parte del Génesis es muy compleja, que nos puede llevar varios programas, y como comentario hay personas que se han dedicado a estudiar nada más esta parte, que le han dedicado muchos años para sacar un libro. Es algo muy complejo, que cada vez que se toca algo nos lleva a profundidades cada día más inmensas que nos hace pensar, reflexionar. ¿Le parece bien que continuemos después de unos intervenciones comerciales y continuamos con esto que es apasionante, porque entender el concepto de Dios no es nada fácil? Regresamos un momento, doctor. Invierte y gana mínimo 20% anual garantizado con Inmuebles ante notario público. Invertimos en biomedicina regenerativa especializada en longevidad, tratamiento de cáncer, insuficiencia renal, diabetes y otras enfermedades graves. También invertimos en medios de comunicación, energías renovables, sector agroalimentario, inmobiliario y ecoturismo. Gana mínimo 20% anual garantizado con Inmuebles ante notario público. Contáctenos hoy mismo. Inverturix.com. Regresamos en su programa Esencia de Cristo. Regresamos a su programa Esencia de Cristo con el doctor Cristian Gómez. Es su doctor, es tu programa, doctor, y vamos a continuar con este tema apasionante sobre Dios como persona. Adelante, doctor. Sí, efectivamente, en el primer capítulo y primer versículo del Génesis, ¿no? La palabra Dios que se utiliza en el capítulo, insistimos otra vez, pues en hebreo, es Elohim. Curiosamente, en el hebreo, la I y la M finales son el plural masculino. Normalmente tendría que decir Eloah en singular para decir Dios, pero dice Elohim, está en plural. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué está en plural si estamos hablando de un monoteísmo? Pero fijémonos cómo el verbo crear está en singular. Es algo así como si tuviésemos que traducir: en el principio dioses creó. Porque la palabra Elohim implica sí un solo Dios, una unidad originaria, pero curiosamente dentro de su propio seno una pluralidad. Y diríamos hoy, a partir de la filosofía e incluso de la psicología, que la personalidad solo puede existir en la alteridad, en el otro, ¿no? Entonces, la manifestación de Dios y la automanifestación de Dios en su palabra, y como usted ha mencionado recién, acerca de la esencia de Cristo, yo creo que aquí comienza ya un germen de lo que posteriormente se revelará como Cristo, ¿no? Es un ser que está en el ser originario, que es unidad, pluralidad dentro de la unidad, y que, bueno, comentando un poquito más adelante,
la siguiente cosa que nos enseña este pasaje es que dice, en el principio, y Dios dijo sea la luz, y fue la luz. Aquí los escritores nos quieren mostrar que Dios con su pura palabra va a realizar la creación de todas las cosas. Y es que, bueno, para ilustrarlo mejor, en la filosofía griega que yo les comentaba, existió un filósofo llamado Genófanes, y él se burlaba de sus contemporáneos porque representaban a los dioses con formas humanas. Y Genófanes decía, si los caballos pudieran pintar, pintarían a sus dioses como caballos. Y él decía que Homero y demás escritores de la mitología habían errado el camino porque identificaban a los dioses con los vicios humanos. Los dioses griegos también adulteraban, mentían, se traicionaban, hacían muchas cosas que los seres humanos malamente hacían, ¿no? Y entonces él dice que Dios no tendría que tener forma humana, que Dios no tendría necesidad de manos para hacer las cosas, sino con el puro pensamiento él movería todas las cosas. He mencionado a Genófanes para regresar al Génesis, porque es la misma idea que los sacerdotes redactores aquí escriben, ¿no? O sea, Dios con su pura palabra, basta con que Dios diga que una cosa suceda para que suceda. Y entonces sea la luz, y fue la luz, ¿no? Como en latín se ha hecho muy famosa esa frase, fiat lux. Ahora, cuando llegamos al Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, se dirá que en el principio era el verbo, en el principio era la palabra, ¿no? Así, con esas palabras tan poéticas y tan profundas comienza el Evangelio de Juan, que también comenta Goethe en su novela del Doctor Fausto, ¿no? Cuando está el sabio preguntándose qué significa que en el principio era la palabra. Y luego el Evangelio continúa diciendo, bueno, y por la palabra fueron hechas todas las cosas. Nada de lo que hoy existe existiría si no hubiese sido hecho por la palabra. Entonces vemos esta afinidad entre San Juan y el Génesis en respecto de la palabra creadora, que es divina. Claro, y mucho más allá, digamos, la palabra de Dios que tiene el poder creador, ¿no? Así es. Un siguiente elemento que nos plantea el texto, en el plano espiritual estamos todavía, no hemos visto el plano cosmogónico, cultural. Ahorita en el plano espiritual, digamos que el pasaje nos plantea que el mundo es ordenado, que el mundo es bello y que el mundo es inteligible. Como las ideas anteriores que presentamos, que hay un solo Dios, que hubo un principio, que la materia es real, que a la luz o la palabra es el principio de todas las cosas, ahora nos encontramos con esta otra idea. Una vez que se crea la luz, está la frase, y dijo Dios que era buena la luz, o vio Dios que la luz era buena. Y esta frase que se reitera, como usted decía, 6 veces, todo lo que Dios hace, y luego se dice, y era bueno. Y al final dice, y era bueno en gran manera. ¿Por qué es importante? Porque las religiones dualistas han considerado que hay una lucha entre la materia y el espíritu. Una religión dualista como fueron los gnósticos, contra los que se enfrentaron los cristianos de los primeros siglos, los maniqueos o los cátaros, o incluso algunas corrientes de la nueva era, nos plantean que la materia es mala. Mucha gente se imagina que su cuerpo es malo, es una cárcel, es algo caído, ¿no? En cambio, cuando dice que todo lo que Dios hizo es bueno, es perfectamente lógico, porque si Dios es bueno, entonces todo lo que Dios haga es bueno. Nada que haya sido hecho por Dios puede ser malo. Por eso también Platón decía que el hecho de que las cosas fueran era ya el bien, porque las cosas que son, pues son buenas, porque existir ya es el bien mismo.
Y nosotros ya lo veríamos desde la Biblia. Efectivamente, si todo lo hizo Dios, Dios no puede hacer nada malo. Todo lo que Dios hizo es bueno. Aquí habla, de lo que usted comenta, doctor, aquí podríamos pensar como alguien, digamos, que podría contradecirlo. Bueno, si Dios hizo todo bueno, ¿cómo fue que crea los huracanes, los terremotos y todo esto que destruyen ciudades y que matan personas? ¿Qué nos podría comentar? Bueno, eso puede ser malo para nosotros seres humanos, pero es bueno para el universo, Y para la tierra misma. para la especie humana misma. Mire, si por ejemplo, si no hubiera erupción de volcanes, no habría fertilidad en la tierra, no tendríamos, si no tuviéramos volcanes con su nieve en su cumbre, no tendríamos el clima que tenemos ahora. En fin, si no hubiera un incendio forestal, no se renovaría la vida. Nosotros lo vemos, digamos, desde una perspectiva muy particular, pero a mí no me gusta que tiemble, y menos si se cae mi casa. Incluso egoísta, ¿no? ¿Mande? Incluso egoísta. Y claro, si yo lo pienso en términos macro, pues tengo que entender que la creación de Dios funciona de una manera en la que yo tengo que reconocer mi fragilidad y mi mortalidad. Y eso mismo me haría buscar a Dios, porque si yo supiera que voy a existir para siempre y que yo puedo todo y que nada me puede afectar, pues ¿qué me interesaría a Dios, no? Pero nuestra propia fragilidad nos debe mantener siempre alerta de lo finito que soy, de lo perentorio y efímero que es la vida, como para estar interesado en temas como este programa. Este programa es una respuesta para cuando nosotros nos detenemos tantito a pensar y decir, a ver, ¿quién soy yo? ¿Cuánto tiempo voy a vivir? Mañana me puedo morir, ¿no? Entonces, ahí radica la importancia de esto que estamos platicando. Entonces, la tierra es buena, en primer lugar, la creación es buena, no como incluso la Edad Media pensaba, y eso aún dentro del mundo católico, este mundo era un valle de lágrimas, de lo que se trata es de morirnos lo antes posible, irnos al cielo, salir de aquí. No es cierto, hay que retomar, ahora con los temas ecológicos esto se vuelve clave, hay que retomar la verdad de que la creación es buena, ¿no? La creación Sí. es buena y que si es de Dios, yo debo amarla, porque mucho tiempo el religioso despreció lo material, despreció la creación. Nosotros debemos amar la creación, pero además la creación es bella, ¿no? A muchas Sí. veces se pensó que que la belleza no era importante, pero es clarísimo que la belleza de los animales y de las montañas y de los astros, ¿no? Claro. La belleza es importante. También, si nos plantea que primero existieron las plantas, luego peces, luego vertebrados, luego el hombre, nos está hablando de un mundo ordenado y por tanto de un mundo inteligible. Y eso es lo que da origen a la ciencia. La ciencia nació en el siglo XVII. Y fíjense que no nació en China o en la India, donde las religiones eran contemplativas, místicas, que trataban de salir de este mundo, sino en los países cristianos, donde se reconocía que la creación de Dios estaba sujeta a regularidades, es decir, a leyes. Y precisamente la ciencia nace con Galileo, con Kepler, con Copérnico, con Newton, todos ellos creyentes en Dios, ¿no? Todos ellos buscando acerca de las leyes divinas. ¿Por qué? Porque Génesis nos aporta esta idea que estamos diciendo ahora. Otra aportación de las ideas espirituales en el Génesis es que al final el hombre es creado como una corona de los seres. Hoy quizá alguien nos pueda decir, no, pues eso es antropomorfismo, antropocentrismo. Sí, pero queramos o no, y como decía el filósofo Blaise Pascal, el hombre, con toda su debilidad, es el único capaz de preguntarse por el sentido del universo, ¿no? Decía Blaise Pascal, el hombre es tan débil como una caña, y luego añadía, sí, pero una caña pensante. A diferencia de los otros seres orgánicos e inorgánicos, los únicos que podemos preguntarnos por el sentido del mundo, por su origen, por su propósito, por qué estamos aquí, quiénes somos, pues somos los seres humanos, ¿no? Y entonces esto es lo que
capítulo dice, el hombre fue hecho a imagen de Dios. Es Hay hecho al final. hay una pregunta, doctor, que incluso me gustaría que ahondáramos en la próxima emisión, porque habla lo que usted comentaba al inicio, porque dice, y fue creado a nuestra imagen y semejanza. Habla en plural que comentaba usted al inicio, ¿no? Sí, correcto. Sí, por eso decíamos que es un tema muy vasto, ¿no? Sí, entonces esta unidad que tiene en su seno la pluralidad que después, muchos siglos después, por ejemplo, el cristianismo interpretará en clave trinitaria, ¿no? Pero por lo pronto ya está esta pluralidad. No se sabe todavía cómo es, pero ya se refleja un plural. Nosotros hagamos al hombre a nuestra imagen, pero decíamos el hombre es un corolario, puesto que es creado al final. Es así como la cereza del pastel. ¿Y por qué a imagen de Dios? ¿Qué quiere decir imagen de Dios? Cuando decíamos que persona no significa que tenga un cuerpo, el hecho de que Dios sea espíritu implica eso, que no es material, no tiene un cuerpo, porque no está limitado. Si Dios tuviera una figura, esa figura, esos contornos de su figura establecerían el límite, pero no, Dios no tiene límite. Hablamos de Él como el infinito también, el eterno, ¿no? Entonces, ¿qué es la imagen? La imagen es la capacidad de poder conocer a ese Dios creador. Digamos que los seres que están en la jerarquía ontológica debajo de los seres humanos no pueden conocernos. O sea, por ejemplo, un árbol. Yo no puedo esperar que un árbol me conozca o que un árbol estudie acerca de mí o que me hable, ¿no? En ser a semejanza es que podemos comunicarnos. Lo que enseña este pasaje es que el propósito de Dios al hacer todo lo que hizo es el amor. Si nos preguntamos ¿para qué existe el universo? ¿Para qué existe el ser humano? La respuesta es el amor. Pero para amar a alguien, pues tiene que ser alguien con quien podemos comunicar ese amor y que nos puede responder, ¿no? Yo tengo unas tortuguitas a las que cuido, pero pues yo creo que no saben quién soy yo, ¿no? Todavía se espantan o se enojan cuando uno las quiere cambiar de agua, ¿no? Entonces ellas no pueden tener esta comunión, no pueden tener esta respuesta amorosa. Así que el hombre es el único que podía preguntarse por Dios, saber que Dios le ama, sentir que Dios le ama y responder, decir, bueno, existo para amar a Dios. Y mientras yo no encuentre ese objetivo último de la vida, mi vida no va a estar plena, no va a estar llena. La gente busca en el vicio, por ejemplo, en el dinero, en el consumo, en la riqueza, en las drogas, en una sexualidad desbordada, desordenada, busca satisfacer ese gran hueco con el que vivimos. Pero ese hueco no se va a llenar nunca hasta que entendamos para qué existimos. Claro. Cuando entendemos que existimos para experimentar el amor de Dios y responderle, la vida cambia, la perspectiva cambia, la esperanza y la manera de ver todas las cosas, ¿no? El amor nos da una alegría, el amor nos da una tranquilidad. Entonces, pues todo eso está aquí implícito al decirnos que Dios hace al hombre a su imagen y semejanza. ¿Qué le parece, doctor, que detengamos aquí el programa y en el próximo demos continuidad al tema de esta parte del Génesis, que es la base de todo lo que es el inicio de lo que es el Pentateuco, de lo que es la Biblia? Y un poquito separado del programa me gustaría que nos comentara, que le comentara al público que no conoce, yo sí soy apasionado, pero que nos dijera qué es Maná, el Museo de las Sagradas Escrituras que atinadamente usted fundó, que usted concibió, que usted creó, que lo llevó a cabo y que cada día crece más, y además de la institución académica. ¿Cómo surge Maná? ¿Cómo sale incluso el nombre, doctor? Muchas gracias. Bueno, en 1974, muchos de ustedes no habían nacido, comenzamos la colección de Biblias y la idea de un día hacer un museo de la Biblia. Sin embargo,
constitución de una asociación civil, que como usted bien decía, no es una denominación religiosa, organización religiosa, sino una asociación civil, se constituye en el año 2000. Y aún así fuimos el primer museo de la Biblia en América. Ahora hay museos de la Biblia en otros países del continente, pero fuimos el primer museo de la Biblia en América y vamos con el siglo, es decir, ahora en 2024 estaremos cumpliendo nuestro 24 aniversario. El nombre de Maná, pues que es uno de los que hay que presentar a ver cuál aprueba el gobierno. Pero bueno, ¿por qué lo escogimos entre otros? Porque habla de un alimento que Dios brindaba a los hebreos en su vida errante en el desierto, ¿no? Y de esa manera es una metáfora del alimento que no es físico, de ese alimento que también necesitamos, y a veces más que el físico, el alimento espiritual. Y como usted decía, en la esencia de Cristo, pues el maná va a usarse también como un símbolo de Cristo, eso más adelante, ¿no? Pero bueno, empezamos con el objetivo de coleccionar Biblias. ¿Por qué lo digo en plural? Porque hay muchas traducciones al español, hay muchas traducciones en inglés. En diferentes idiomas la Biblia se ha traducido a más de 3,000 lenguas. Y además, pues hay ediciones muy antiguas, hay ediciones nuevas, hay ediciones en las lenguas originales, que es el hebreo, el arameo, el griego, en las lenguas de las primeras traducciones, el latín, el armenio, el árabe, el copto, etc. Coleccionarlas y darlas a conocer al gran público. Porque algunas preguntas como ¿cuántas Biblias hay? ¿De qué se trata la Biblia? ¿Cuál es la Biblia buena? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Por qué unas tienen más, otras menos? Dar respuesta a todo este tipo de preguntas a través de exposiciones que mostraran las Biblias y objetos que se relacionan con la historia bíblica, con el judaísmo, y también a través de conferencias, a través de libros, y posteriormente surgieron también las carreras que impartimos acá, que ahora son básicamente en línea, así que no importa de dónde usted nos estuviera viendo, usted puede tomar los cursos a través de la plataforma de YouTube. Tenemos cursos o carreras, porque duran 4 años cada una, de ciencias bíblicas, de lenguas bíblicas la otra, de teología la otra. Entonces en cualquiera de ellas, donde se estudia cómo nace la Biblia, cuáles son los manuscritos, cómo se traduce el hebreo, el griego, la filosofía misma, se comenta muchísimo de filosofía, porque teología y filosofía a lo largo de 20 siglos han caminado de la mano, pues, o más de 25 siglos. Bueno, entonces yo les invitaría para que se comuniquen, para que pidan informes, ya sea de visitar la exposición o de tomar cursos o de solicitar una plática o una exposición allá en donde usted vive, sea una casa de cultura, sea una iglesia, sea cualquier asociación a la que podamos visitarlos y apoyarlos, pues nos dará mucho gusto. Le agradezco, doctor, le agradezco su sabio y más que información, los conocimientos que usted tiene, que ha acumulado durante muchos años, porque usted es un investigador que no se queda nada más en leer la Biblia, sino va ahondando, no nada más en la Biblia, inclusive todos los documentos, todo lo nuevo que va surgiendo en las Sagradas Escrituras, y el que usted domine todos esos temas y que nos los pueda compartir y que nos los pueda hacer más digerible, nos despierta el interés en adentrarnos, en estudiar esta esencia de Cristo que emana de la Biblia. Le agradezco, invitamos a nuestro público a la próxima sesión, la próxima semana, y no sé si tenga usted algo más que agregar, doctor. No, solamente agregaría nuevamente el agradecimiento por la invitación al programa, por la consideración, y pues un saludo para todos los que nos acompañaron. Yo estoy seguro que muchas preguntas quedaron y que de lo que dije va a haber cosas en que no están de acuerdo y que van a surgir nuevas dudas,
pero como no es clase de catecismo, ustedes van a hacer todas las preguntas que quieran y muchas no van a tener respuesta hasta que avancemos más, ¿no? No se puede ahora dar todo, eso sí, vamos a ir dando respuestas conforme avancemos en esta interesantísima serie de preocupaciones espirituales que el doctor Ledesma ha tenido la iniciativa de crear. Muchísimas gracias. Armando Ledesma, investigador de la conducta humana y su regulación, presenta Esencia de Cristo, un programa para analizar la esencia y trascendencia de Cristo, con Cristian Gómez, filósofo, teólogo, escritor y académico de la UNAM, director y fundador de Maná, Museo de las Sagradas Escrituras en la Ciudad de México, y del primer Centro de Estudios Bíblicos Civil, que no promueve ninguna religión. Análisis de la Biblia y otros documentos, entrevistas con especialistas de diversas áreas, sacerdotes, pastores y otros dirigentes religiosos. Esencia de Cristo, por Equilatia y todas sus redes sociales.